acá la tienen. Ahora sí te doy pase, Lejín. Súper, gracias Valerie, gracias equipo de Just Plus por ahí disculparme con los compañeros que están presentes. Lo que pasa es que me han pasado otro enlace, pero sí, yo estaba esperando, así que vamos a tratar de todas maneras de darles la información que ustedes estaban esperando, ¿sí? Igual sí voy a tratar de resumir un poco porque la verdad es que sí tengo otro compromiso, ¿sí, chicos? Ya espero se comprendan, ¿ok? Ya. Listo, entonces ya me presentaron, así que para mí nuevamente es un placer estar aquí. ¿Me confirman, por favor, si es que hay algún error de interferencia o algo? Creería que no, pero igual cualquier cosita me avisan, por favor, ¿sí? Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también por estar aquí presentes. Sé que conectarse un viernes a esta hora puede ser algo complejo, pero el hecho de que ustedes estén acá ya nos demuestra un interés genuino por estos temas que vamos a desarrollar y sobre todo por querer sumar a nuestro país, a nuestras comunidades de la forma que podamos hacerlo. Así que hoy vamos a ver algunos mecanismos más que hablar de partidos políticos o de política, vamos a ver rutas de incidencia con las cuales ustedes puedan involucrarse en estos espacios, los cuales de por sí son muy importantes, más allá de cuestiones de posturas políticas, es importante por el hecho de que hablamos de políticas públicas, es decir, incidencia ciudadana, ¿no? Como ciudadanos que ya muchos somos, es importante que podamos estar presentes en la toma de decisiones de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, ahí les voy a explicar un poco de qué manera se puede dar esto y pues ahí vamos absolviendo dudas también, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una dinámica súper rápida, ¿ya? Que se llama el mapa político emocional de la TAM. No sé si por acá me pueden confirmar, ¿todos son de Perú o tenemos de otros países? Por ahí me comentaron que era posible que haya de otros países, pero no sé si se llegó a concretar eso. ¿Todos somos de Perú o hay alguien de otro país por ahí? Sí, ya, genial. De Perú, de Chile, ya, perfecto. Ya, buenísimo, genial. Entonces, esta dinámica cae como anillo al dedo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener preparado, todavía no lo manden todavía, ¿ya? Van a decir su país más una palabra que describa su país más un emoji, ¿ya? Que represente esa situación política, por así decirlo, en el que están esos países. Si ponen ahí una carita explotando, ya se sobreentiende qué está pasando en sus países, ¿no? O en su comunidad, ¿no? Si tenemos varios de Perú, de repente pueden poner Perú entre paréntesis si son de otras regiones, ¿no? Si son de Lima, genial, ¿no? Pero si son de otras regiones, de repente entre paréntesis, ¿ya? Y de esa manera vamos viendo cómo va la situación en nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, vamos lanzando a ver los mensajitos. Los voy viendo. Perú, corrupción, ya. Perú, inestabilidad. Perú, país, sí. Perú, Piura, caos, carita preocupada, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, Perú, falta por Perú, caos, ya. A ver, los compañeros de Chile, porque miren, algo que suele pasar y en política se suele ver mucho y hay que tener cuidado con eso, que a veces los medios de comunicación también hacen sus propias interpretaciones, ¿no? De cuál es la realidad de cada país. Entonces, ¿qué mejor que una persona que vive en esa comunidad en particular para poder confirmar o de repente cuestionar algo sobre que se pueda estar diciendo del país o de la comunidad en particular, ¿no? Miren, nos dicen los compañeros de Chile, drama, dicen, Perú inmadurez, Perú gasolina, ya, genial, Arequipa corrupción, ujú. Perú Arequipa desinformación, inmadurez, Perú Came Suyana, interesante, buenísimo. Entonces, vemos que hay por ahí emociones que se repiten, ¿no es cierto? O sea, no es solo una situación que se vive acá en el Perú. Ahí está Ecuador, leyes que nos desfavorecen. Ahí están hablando también de otros países, Bolivia caída, ¿no? Entonces,
vemos que hay situaciones que no solamente pasan en nuestro país, sino en diferentes países de la región. Y por eso es importante que no solamente tengamos una mirada a nivel país o a nivel de nuestras comunidades, lo cual en principio está bien, o sea, está bien que nos centremos en principio en cuáles son las necesidades o retos que tenemos en nuestros países y en nuestras comunidades, no está mal tener una mirada también en cuanto a otros países que puedan ser vecinos o incluso otras comunidades vecinas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también podemos llevar a cabo acciones colectivas para dar solución, ¿no? Y no solamente eso, sino que incluso el análisis político se hace mucho más complejo, porque no solamente es una cuestión de decir estamos así de mal porque tal presidente lo malogró todo, a veces tiene una raíz histórica que hace que todo eso sea como una bola de nieve que empezó probablemente pequeño y se hizo mucho más grande a medida de los años, ¿no? Que han ido pasando los años, ¿no? Entonces, a veces analizarlo incluso de manera regional nos hace entender que hay ciertas coincidencias que nos dan luces de cuáles son esos retos o por dónde empezaron esos retos y por lo tanto las soluciones que podemos plantear, ¿ok? Entonces, ahora les pregunto, si pudieran cambiar una sola cosa en la política de sus países, ¿qué sería? Así, rápidamente, lo primero que se les ocurra. Por el chat, por favor, por un temita de tiempo, por el chat, por favor. Después vamos a tener un espacio por ahí también, pero sí les pediría por el chat, por favor. Mentalidad, sistema político, igualdad, muy bien, saca al Congreso. Sí. La educación, los congresistas, el pensamiento, sistema político. Ajá, ya, perfecto. Hay diferentes ideas por ahí, ¿no? Entonces, genial, chicos, chicos, chiques, perfecto. En verdad hay bastantes coincidencias, como pueden ver, ¿no? En verdad la población, en teoría, sabemos que necesitamos cambiar, sabemos nuestras falencias, pero a veces pareciera que faltara algo para que nos hiciera tomar acción. Y eso es justo lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? En zonas rurales, tal cual. Ahora ustedes también por ahí tienen la corresponsabilidad de compartir esta información, ¿ok? Genial, entonces seguimos por aquí. Quiero tener acá la hora a la mano porque tengo otro compromiso, la verdad, y sí me ha movido un poco la agenda. Ya, listo. A ver, ¿qué implica realmente involucrarse en política o hacer incidencia política? Es muy importante tener presente que política no necesariamente es lo mismo que gobierno, ¿sí? A veces pensamos, y obviamente por el hecho de que una persona que está en el gobierno utiliza la política para ejercer su labor en el gobierno. Eso es lo que hay que entender. Por lo tanto, la política es más una herramienta de gestión que, por así decirlo, que una institución, por así decirlo, ¿no? El gobierno puede ser una institución o una serie, un conjunto de instituciones, ¿no? Que conforman el gobierno, pero la política es más una herramienta, ¿no? Es una herramienta, son una serie de conceptos, teorías, metodologías que ayudan a gestionar a los gobiernos las diferentes situaciones que se van dando. Es más, en el análisis de ciencias políticas se entiende que la política en primer lugar busca gestionar conflictos. Imagínense, y a veces nosotros decimos la política es complicada, es conflictiva, es problemática, pero en realidad si hablamos del concepto como tal y las herramientas que provee la política, en teoría debería ser una herramienta de gestión de conflictos. De ahí que nuestros gobernantes no apliquen la política correctamente, ya es otra historia, ¿no? Entonces, la política no se reduce solo a las elecciones, también es importante reconocer eso. A veces cometemos ese error. ¿Y cuál es la consecuencia de ese error? Que luego nos vemos en una situación en donde no tenemos representantes adecuados en el gobierno. O a veces nos pasa esta situación, sobre todo los que ya hemos votado, y si por ahí van a votar pronto, lo van a ver, que a veces no sabemos por quién votar o sentimos de que simplemente nadie cumple con nuestras exigencias de un representante en el gobierno y a veces elegimos las personas, como quien diría, por escoger el mal menor, ¿no? O sea, ¿quién tal vez podría hacerle menos daño al país, ¿no? ¿Quién está pasable, ¿no? Pero
no siempre tenemos una decisión 100% convencida en donde digamos con seguridad, yo confío en esta persona para que sea presidente, alcalde, congresista, ¿no? Lastimosamente estamos en esa situación. ¿Y por qué? Porque pensamos que la política solo es o se activa en periodo electoral o solo tiene que ver con el gobierno. La política la ejercemos incluso nosotros como ciudadanos, ¿no? Sino que a veces también yo lo sé, a veces tampoco sabemos cómo. Entonces, por eso vamos a ver también de qué manera ustedes se pueden involucrar para no esperar a llegar a la época electoral y recién mirarnos las caritas y decir, ahora, ¿por quién votamos? No hay nadie que califique, ¿no? Entonces, hay que evitar llegar a esa situación, ¿ok? Cuando te involucras, influyes en decisiones colectivas, defiendes intereses colectivos, legítimos, propones soluciones, ¿no? Y sobre todo te posicionas frente a problemas públicos que puedas ver, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es realmente la incidencia política? No es solo opinar, ojo con eso, a veces también confundimos, ¿no? De pronto la política partidaria, y eso lo vamos a ver en un momento también para que entendamos la diferencia, ¿sí? Es una habilidad, es una herramienta de influir estratégicamente en normas, en decisiones o en políticas públicas, ¿sí? Por eso les decía que más que una cuestión ideológica, es una herramienta de gestión, ¿sí? La política es una herramienta de gestión y puede ser muy poderosa si se usa adecuadamente. Implica identificar un problema estructural, ¿no? Porque tiene mecanismos que ayudan a identificar eso, entender quién toma decisiones sobre ese problema, saber qué ministerios están involucrados, qué representantes realmente pueden hacer algo y quiénes tal vez no, ¿no? Diseña una estrategia para influir en diferentes niveles de liderazgo o de toma de decisiones, genera alianzas, que es lo más importante, y por último sostiene la acción en el tiempo. Y aquí hablamos de gestión, ¿no? Es pasar de la queja a la propuesta y a la acción organizada, yo le agregaría de manera colectiva, ¿sí? Eso es principalmente. Por lo tanto, involucrarse implica informarse, ¿no? En verdad hay muchas maneras, pero una de esas es informarse, entender estructuras, comprender la estructura de las estructuras de poder ayuda mucho a luego cuestionarlas cuando algo no está dándose de la mejor manera, asumir responsabilidad ciudadana, es decir, ponerse la camiseta y decir, en mi comunidad hay algo que está fallando, será motivo para reunirnos y a ver de qué manera podemos coordinar con el alcalde, con el regidor, con, no sé, si incluso si queremos plantear un proyecto de ley, irnos al Congreso, pero la idea es justamente ver qué podemos hacer. La toma de acción es importante. Organizarse colectivamente, no hacerlo solitos, solitas, ¿sí? Siempre hay maneras de poder articular, ¿no? Tener visión a largo plazo, que es algo que a veces fallamos mucho, no solo en Latinoamérica, en teoría se les llama más avanzados, entre comillas, porque ese concepto también es dependiendo de qué cosa es avanzado para uno y para otros, ¿no es cierto? Por años se nos ha dicho subdesarrollados, pero la verdad es que hay que analizar desde qué factores se llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, pero teniendo en cuenta que hay otros países que, por ejemplo, si hablamos del factor corrupción, hay que reconocer que hay otros países que tienen niveles muy bajos de corrupción, ¿no? Entonces, si analizamos esto, podríamos llegar a pensar, ¿no? O sea, ellos son diferentes a nosotros, ¿no? Tienen otras habilidades extraordinarias, ¿no? La verdad es que no. A veces es porque justamente combinan estos componentes que ya les he comentado, es porque la gente se involucra, porque la gente se organiza, la gente anda aprendiendo constantemente sobre los diferentes poderes del Estado, ¿no? Saben de qué manera involucrarse, saben cómo incidir, ¿no? Incluso hay comunidades en donde son súper unidas, ¿no? Entonces algo pasa al toque, ¿no? Están presentes, ¿no? Entonces acá en Latinoamérica tenemos, ¿cómo les puedo decir? Tenemos ese sentido de comunidad muy fuerte, sin embargo, no siempre por los motivos correctos. Y acá sí abro paréntesis, ¿no? Porque vemos que acá en la cultura popular, incluso de toda Latinoamérica,
somos muy reconocidos por nuestra cultura, nuestra gastronomía, por la música, por la historia, por el legado que tenemos, ¿no? Por la biodiversidad, ¿no? Por muchos factores. Y por eso es que también somos muy unidos a nivel comunitario. O sea, un extranjero que viene acá a Latinoamérica, pues se siente como si estuviera en una familia, en una comunidad. Entonces, cualquiera diría, pero si tenemos ese sentido de comunidad, entre comillas, fortalecido, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que tenemos tan dañado el concepto de política que cuando hablamos de política ya la gente no quiere saber nada, ya nos bloqueamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que lastimosamente no se involucren y por lo tanto no se organicen. Porque anda a ver, para votar de repente para esta votación que hubo del desayuno, ¿no? Del chicharrón, acá en el Perú que ganamos, ¿no? Este reconocimiento en redes sociales, todo el mundo ahí pasándose la voz, vayan a votar por el pan con chicharrón, ¿no? Ese mismo nivel de organización, de compromiso, lo necesitamos para diferentes acciones de tipo político, ¿sí? Eso mismo. Entonces hay que empezar a acoger la palabra y no satanizarla, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Con educación, es la verdad, ¿no? Con educación y sobre todo con perderle el miedo a hablar de política, ¿sí? Entonces, continúo. Ahora sí, basándonos en esa explicación que les he dado, vámonos con otra dinámica, porque sí, a mí me gusta tener un espacio para hablar, compartirles datos, pero al mismo tiempo ver de qué manera también esa información está llegando a ustedes, ¿sí? Entonces voy a compartirles un Menti. A ver, un segundo. Creo que lo tengo acá, sino que este no es el enlace, me parece. Voy a compartirles, a ver. Ya. Aquí les comparto por el chat el Menti. Ya, ahí está. Así que vamos ingresando, por favor. Ahorita lo voy a proyectar también. La idea es que coloquemos acá qué palabras para ustedes creen que son claves para comprender o abordar el verdadero significado de incidencia política, ¿sí? Entonces voy a proyectar mi pantallita para que puedan ver lo que va saliendo. Va a salir una nube de palabras, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo. Ahí me parece que también pueden escanear el QR, así que por si se les facilita más, ¿no? Apoyo mutuo, dar consideración, ¿ok? Vamos a ver qué palabra se repite más, ¿sí? Ser empáticos. Sí, estoy entendiendo un poquito por qué empatía se repite, interesante. Empatía, ¿no? Mejor no digo nada para que ustedes solitos, a ver, ahora sí creo. Ya, sí, ahora sí se están posicionando más empatía, conciencia, empatía, ujú, empatía bastante. A ver, de repente por el chat, ¿sí? ¿Por qué creen que se está posicionando esas palabras? Sobre todo empatía y conciencia, creo. ¿Por qué creen, ah? A ver, los leo en el chat para no interrumpir a sus compañeros. ¿Por qué creen que está saliendo más esa palabra? Empatía. A ver, voy a ver el chat. Siento que nos volvemos más individualistas. Sí, así es. El problema, como dices tú, es que hay esta situación, no sé si ustedes se han dado cuenta, y que hay que analizarlo y reflexionarlo con nuestras comunidades. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y también hacerme a culpa si aplica el caso, ¿no? Porque a veces pasa que, como les decía, es como si nos involucráramos o estuviéramos más unidos en los momentos en los que no son tan necesarios, pero cuando las papas queman, como quien diría, ¿no? Ahí sí todo el mundo me echa para atrás, ¿no? Entonces, ese es el problemita, ¿no?
que hay que tener, como dicen ustedes, empatía. Yo creo que todo parte de la empatía. ¿Por qué? Porque como dicen acá, a ver, voy a leer también los comentarios. Yo creo, y eso es probablemente algo que tal vez muchos de ustedes también piensen igual, yo pienso que no es necesario que, por ejemplo, yo viva un reto en particular para darme cuenta que tal vez sí hay otros compañeros, compañeras, personas de mi comunidad que están viviendo lo mismo. Es decir, tener esa conciencia de que no necesitamos que ese problema lo vivan más personas para ser conscientes de que hay algo que tiene que cambiar, ¿no es cierto? Y eso mismo, por ejemplo, a veces sucede cuando vemos situaciones de violencia contra las mujeres, ¿no? A veces pasa que no nos alarmamos hasta que lastimosamente le sucede a una amiga, a un familiar, ¿no? Es como que esperamos que a veces la situación lo viva uno en carne propia para entender lo compleja que es la situación o el hecho de que es algo que tenemos que simplemente hacer algo para cambiar, ¿no? Porque nuestro ya cada vez se está separando. Eso también, pero eso es por otros también otras situaciones. A ver, considero que no conocemos la situación de otro. Eso, porque a veces la falta de empatía con la situación de otros cierra nuestro punto de vista de, bueno, exactamente. Ajá, genera polarización. ¿Saben lo que también genera polarización y hay que tener mucho cuidado? Este discurso de ellos y nosotros, ¿no? No sé si han escuchado ese discurso de ellos, su problema de ellos y su problema y nuestros problemas, su situación y la nuestra. Si bien es cierto, ojo, hay que tener mucho cuidado, hay situaciones que obviamente no lo viven todos, porque hay que reconocer cuando uno también tiene privilegios, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú tengas privilegios no debería cegarte a la realidad de otras personas, ¿no? Y entender que finalmente todos somos seres humanos y que por lo tanto no hay que esperar, nuevamente digo, a vivir o pasar por esta situación para entender que como seres humanos, ¿no? No debería pasar eso y podemos hacer algo juntos y juntas, ¿no? Es más, las personas que tienen más privilegios, en teoría deberían ser las llamadas para hacer o formar parte de cambios más importantes por el hecho de que tienen esa facilidad, ¿no? De los recursos para movilizar, para apoyar, para construir, ¿no? Sin embargo, a veces no siempre es así, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitamos cambiar, ¿no? Deberíamos tener como objetivo, ajá, yo creo que es por el cambio climático, la desigualdad social también. O sea, en verdad hay muchos, ¿no? Aristas, porque para que mejoren los problemas hay que entender el otro y entenderlo. Tal vez no entenderlo, porque lastimosamente uno no va a saber cuál es la realidad hasta que la vivas realmente. Sin embargo, sí puedes empatizar. Cuando tú empatizas, puede ser que a ti no te haya pasado esa situación, pero conectas con la otra persona desde la humanidad, ¿no? Desde ese valor humano que le das a la interacción, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Empatía, ¿no? Yo puse conciencia, pérdida de valores por el individualismo. Somos ajenos al problema. Mucha razón. Solo usan simpatía. No, exactamente. El gobierno no puede. Ujú. Muy importante lo que dice Kimberly. Acá se está formando un grupo. Quién sabe, de repente pueden salir ideas muy importantes aquí. Exactamente. Ajá, así es. Y sobre todo cierro con lo que dice Alison, muy importante. Hay que empezar a hacernos responsables, ¿sí? Un problema también que vemos es que a veces las personas, y lo siento si por ahí tenemos personas de otro rango etario, pero lastimosamente yo lo he escuchado más en personas más adultas, de los 40 en adelante, ¿ya? Que a veces pensamos que va a venir eventualmente una persona extraordinaria, va a aparecer y nos va a salvar de este problema que vivimos en la sociedad o de estos problemas, ¿no? Y lo digo porque he conversado con muchas personas y dicen, ¿no? Bueno, habrá que esperar que salga un político y nos saque de esta crisis, ¿no? ¿Por qué esperar, no? No va a suceder que va a venir un Mesías a cambiar toda la situación, ¿no? No va a suceder así. Cuando empecemos a hacernos responsables de lo que vivimos y que por lo tanto todo lo que está pasando no solamente es culpa de los gobiernos, ojo, es responsabilidad de nosotros también, porque uno, lo estamos permitiendo y dos,
porque vemos los problemas y no hacemos nada al respecto, ¿sí? Esa es una manía, sí, una situación que vivimos acá bastante. Perfecto, entonces, genial que el mensaje haya quedado, ¿sí? A ver, voy a ver cómo salgo de aquí. Ya creo que sí, se puede ver mi pantalla de el PPT, ¿verdad? Sí, sí se puede. Sí, sí, Súper sí, sí, se puede visualizar. listo, chicos. Entonces, continuamos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver algo que de pronto escuchamos bastante, pero no siempre nos tomamos el tiempo de realmente analizar en qué consiste esto, ¿no? Y hablamos de los partidos políticos, ¿no? Luego vamos a ver movimientos sociales, ¿sí? ¿Qué son los partidos políticos? ¿Son acaso organizaciones que solamente se dedican a postular cada cierto tiempo y esa es toda su función? No, la verdad es que no. Y ahí está también otro gran problema, ¿no? Un partido político es una organización en teoría formal, ¿no? Cuyo objetivo es representar intereses de la ciudadanía. Debería ser ese, ¿no? El objetivo, ¿no? Formular propuestas de gobierno, competir en elecciones, sí, pero no es, como pueden ver, no es el único objetivo, sino incluso yo conversando con las compañeras antes de la ponencia les decía, ¿no? Es importante que los chicos y chicas sepan que en teoría los partidos políticos incluso deberían hacer proyectos comunitarios, incluso estando fuera de la etapa o el periodo electoral. Esa es la verdad. Deberían hacer proyectos incluso sin la necesidad de que haya un proceso electoral de por medio. Esa es la verdad. Ahora, ¿lo hacen o no lo hacen? Ya cada quien sacará sus conclusiones, ¿no? Lo que sí voy a reconocer que hay algunos que tal vez lo intentan, pero no lo llegan a hacer así de manera no sostenida. Y ese es el problema, porque posteriormente, cuando ingresan, para empezar, ingresan totalmente inexpertos a veces, ¿sí? Podrán tener mucho la teoría, porque a veces postulan técnicos también, gente que se ha capacitado en ciencias políticas, en derecho, no lo sé, pero a veces no tienen experiencia. ¿Por qué? Porque se supone que su partido ha debido trabajar en proyectos sociales con los cuales primero hayan entendido cuál es la realidad de las comunidades que desean atender. Uno, eso. Dos, haber propuesto soluciones que incluso ya deberían estar en camino o en marcha y que por lo tanto esas soluciones deberían concretizarse o incluso impulsarse mucho más cuando asuman algunos cargos, ¿no? Pero la realidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces es algo que debemos empezar a cambiar, pero no solamente cambiar en el sentido de que ustedes creen un partido, ¿no? Sino me refiero a empezar a cuestionar, ¿no? Empezarlo a cuestionar y sobre todo nosotros también ver de qué otra manera podemos involucrarnos, por eso les decía, ¿no? Eh, ya. Entonces hay que entender que su rol va mucho más allá, ¿no? Forma cuadros técnicos, diseña planes de gobierno, ¿no? Ustedes sabían que pueden apoyar en el diseño de planes de gobierno sin necesariamente estar en un partido político. Hay mecanismos ciudadanos con los cuales ustedes pueden involucrarse en políticas públicas sin necesidad de estar en un partido. Entonces se supone que un partido debería ser un espacio donde también se puede hacer eso, pero no siempre es así. Ahora yo les vengo a decir que debido a esta situación, es que sí hay otros espacios donde ustedes también pueden involucrar, ¿no? En esa línea también están los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué son los movimientos sociales? Es una acción colectiva organizada. Hay que entender eso. Muchas veces se tiende a confundir los movimientos sociales con, de pronto, grupos, ¿no? Que están alborotando la comunidad, ¿no? Y lastimosamente esto responde a una desinformación, ¿no es cierto? Porque la verdad es que los movimientos sociales son como organizaciones o colectivos muy bien organizados, ¿no? Y pues que buscan principalmente visibilizar un problema estructural. De hecho, acá hay algo importante, porque se supone que los políticos o gobernantes deberían trabajar en conjunto con los movimientos sociales. Ahora, esto pasa, ya cada uno se dará cuenta si sí o no, ¿no? También está pues el hecho de defender derechos. De hecho, mire, les cuento un poco cómo es el canal de donde se supone o en la forma en la que debería ejecutarse la política. Nace un movimiento social a partir de un reto. Por ejemplo, la comunidad LGTBI, ¿no?
O, por ejemplo, las mujeres, ¿no? El grupo de las mujeres diversas, ¿no? Ese grupo se vuelve un movimiento social. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a visibilizar retos que están viviendo ellos mismos o que se viven a nivel de sociedad. Por lo tanto, el movimiento social comienza a organizar actividades, proyectos, acciones colectivas para, para empezar a visibilizar mucho más ese reto, pero al mismo tiempo hacer un llamado de atención al gobierno. Por lo tanto, el gobierno, en lugar de pensar que es una guerra de conciudadanos, debería en ese momento darse cuenta que hay un problema que necesita atenderse y contactar a los movimientos sociales para conversar sobre soluciones. Y en ese proceso es donde en teoría debería darse la política, ¿no? Entonces, y eso es lo que muchas veces se conoce como gestión de conflictos, ¿no? Y a partir de eso, de esas coordinaciones, de esas conversaciones, es que se plantean posibles soluciones. Ojo acá, una gestión de conflictos no implica la solución del problema. ¿Por qué? Porque a veces, lastimosamente, hay problemas que son tan complejos que obviamente tampoco un político puede venir a decirles, voy a salvarlos a todos en 2 meses, porque no es verdad, ¿sí? De hecho, por ahí muchos populistas que hablan de esa manera y la verdad es que no es así. Un político más bien lo que tiene que hacer es ver mecanismos o rutas viables para hacer que el conflicto progresivamente vaya reduciendo o incluso llegue un momento en el que, quién sabe, desaparezca, ¿no? Aunque en teoría se dice que no va a desaparecer, pero sí al menos el conflicto comienza a trabajarse para solucionarse progresivamente, ¿no? Entonces, esa es en teoría la labor de un gobernante que utiliza adecuadamente la política, ¿no? ¿De qué pasa eso en la realidad? No sé. Ya ustedes sabrán esa respuesta. ¿Listo? ¿Por qué son clave? Por todo lo que ya les he explicado, ¿no? Pero sobre todo porque visibilizan temas en la agenda pública, ¿no? A veces hay problemas que nosotros decimos, yo no le he pasado, tal vez no sé, no es la realidad, pero viene un grupo y te dice, no, sí, mira, hay tanto porcentaje de personas que lo está viviendo, están sucediendo estas situaciones, entonces, te hace ver que tal vez tú no lo has vivido, pero sí hay muchas personas que lo están viviendo, ¿no? Entonces, eso hace que se pueda hacer ajustes a la agenda pública, ¿no? Presionan o gestionan lo que es los cambios con los tomadores de decisiones, ¿no? Que es lo más importante. Movilizan también la opinión pública en base a eso y por último generan cambios culturales que posteriormente pueden ser leyes, ¿no? O políticas públicas. En esa línea hay algo importante que aclarar también, ¿no? Y es que participar en un movimiento social no implica militar en un partido. Ojo con eso. Hay movimientos sociales que tal vez sí pueden pasar de ser un movimiento social a volverse un partido político, pero también hay muchos movimientos que se quedan como movimientos. ¿Por qué? Porque tienen una política apartidaria. Luego vamos a ver un poco la diferencia entre apartidario y apolítico, ¿sí? Para que lo entendamos. No implica apoyar un candidato, ¿sí? A veces nos confundimos y pensamos, por ejemplo, si yo me reúno con tal partido político o con tales candidatos, significa que yo los apoyo o que yo voy a votar por ellos. No, no nos equivoquemos. Significa que independientemente de su postura política o incluso ideológica, ¿no? Yo tengo el interés profundo de que gane quien gane, ¿no? Probablemente yo no voy a votar por él, ¿no? Pero pongamos el caso que gane, al menos sepa que hay ciertos temas que la población necesita que se atiendan, ¿no? Entonces, eso es justamente la incidencia, ¿no? No implica afiliación. También ojo con eso y tengamos mucho cuidado porque a veces también en estas reuniones sí es cierto que se acercan por ahí los partidos a quererte convencer, ¿no? Tú tienes total libertad a decir no, ¿no es cierto? Porque puedes aceptar de repente formar parte o puedes que no. Y eso es totalmente válido, ¿sí? Ya. Por lo tanto, les iba hablando un poco de estos dos conceptos que es muy importante que los sepamos, ¿sí? A veces se confunden, ¿no? Lo apolítico con lo apartidario. Apolítico es
desentenderse del debate y la participación en asuntos públicos. Así, tal cual, ¿ah? Lo buscan en internet, en diferentes teorías políticas, ¿no? Diferentes autores. Por lo general, la mayoría coincide en eso, ¿no? Entonces, ser apolítico es prácticamente alejarse de todas las cuestiones, ¿no? que suceden en la sociedad. Y a veces eso termina, pues, perjudicando, ¿no? Muchas veces cuando vemos problemas que no se solucionan, ¿no? Y esperamos que mágicamente venga un hada a salvarnos de todos nuestros problemas. Y eso no va a pasar, como ya lo hemos conversado previamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos pros y contras, ¿no? Porque igual se respeta si alguien dice eso, pero no es lo ideal, ¿sí? Pros, menor exposición a confrontación, es cierto, o sea, en teoría vives como alejado de todo, ¿no? Es como que vives en una burbuja, ¿no? Evitas desgaste emocional, es verdad, pero como digo, vives en una burbuja, ¿no? Hasta que haya un problema que te salpica a ti o te afecta a ti, ahí vamos a ver si te sigues manteniendo en tu burbuja. No sé. Contras. Otros toman decisiones por ti. Y eso es lo más incómodo, porque pues a nadie nos gusta eso, ¿sí o no? ¿No? Y la verdad es que sí, una persona que no se involucra lastimosamente, luego hay otras personas que toman decisiones por uno y uno a veces ni enterado, ¿no? Pierdes capacidad de influencia, es decir, se están tomando decisiones importantes y pues simplemente están pasando por alto tus ideas, tu perspectiva, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Debilita la democracia. Como estamos viendo ahora, este tema de la polarización es porque hay mucha gente que no se involucra y espera a veces cuando las papas queman para recién ver qué podemos hacer. Y a veces ya es muy tarde, ¿no? Y por último, reduce la vigilancia ciudadana, ¿no? Que creo que es lo más preocupante. Por otro lado, ser apartidario significa participar en asuntos públicos, al igual que los movimientos sociales, pero sin la necesidad de afiliarte a un partido político, ¿no? Entonces, por ahí, si decimos de repente, ¿no? En lugar de decir apolítico, tal vez comenzamos a decir apartidario, ¿no? Pros, mayor independencia, ¿no? Es verdad. Tú, a diferencia de un partido que de pronto tienen algunos lineamientos ahí, tú puedes generar proyectos. Por ejemplo, yo tengo mi organización, entonces yo necesito, bueno, sí, tenemos nuestro plan de gestión, ¿no? Pero, o sea, como que lo armamos nosotras en conjunto con diferentes actores, ¿no? Pero es como que nosotras tomamos la iniciativa o algo así, ¿no? Credibilidad técnica, ¿no? ¿no? Capacidad de diálogo, justo eso, ¿no? A veces incluso ya no tiene nada que ver con los partidos, pero a veces se tiende a criticar mucho a Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Pero entendamos que a veces no todas las instituciones del mundo y de nuestros países realmente tienen la capacidad de hacer incidencia directa o ejecutar proyectos o actividades. Por ejemplo, Naciones Unidas no tiene la capacidad, ¿sí? Porque su objetivo es diferente. Su objetivo es ser más un moderador que un ejecutor. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí, ¿qué debemos hacer? Nosotros como organizaciones juveniles, como sociedad civil, deberíamos tomar esas decisiones para trasladarlas a proyectos comunitarios que pasen de lo global a lo local, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente la intención. Y pues menor polarización, ¿no? Los contras, menor acceso directo a espacios de poder formal, porque naturalmente, pues, no somos presidentes, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay situaciones que lastimosamente pasan y que no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Menor capacidad inmediata de decisión, ¿no? Dependencia de terceros para implementar propuestas, ¿no? Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, en el caso de apartidario hay menos contras a diferencia de apolítico, ¿no? Perfecto. Entonces, en esa línea que ya estamos conversando, yéndonos un poquito más al tema de acción colectiva, les quería consultar, a ver, ¿cómo es que se construye un movimiento en sí? Un movimiento social, una organización social, ¿no? Entonces, vamos a ir rápidamente a un Canva que yo he generado, ¿ya? Y por ahí les voy a pedir, por favor, que coloquen qué elementos consideran ustedes que son importantes para construir un movimiento. Primero vamos a hacer como una lluvia de ideas y luego yo voy a ayudarles a ya acomodar como corresponde. Escriban eso en un post-it, ya, de los que están acá, por favor, los que están acá de color rosado, y luego
lo colocan donde ustedes consideren, ¿sí? En base estratégica, estructura, modelo, sostenibilidad. No importa si está bien o mal, yo después les voy a explicar, ¿sí? Entonces, no sé si pueden ingresar. A ver, acá están, perdón. Ya. A ver, ahí les compartí. Perfecto. Entonces, a ver, vamos colocando por ahí. Déjenme ver, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Vamos colocando por ahí nuestras respuestas, por favor. Ujú. Ya después cerramos con espacios de participación, ¿sí? Perfecto. A ver, voy a proyectar ahora sí. A ver, rápidamente vamos escribiendo y lo van acumulando por ahí en el cuadrante que corresponde, ¿sí? Según lo que ustedes consideren primero. A ver, chicos, chicas, algunos sí están colocando, me parece, lo que necesitamos es tener elementos, ¿sí? ¿Qué elementos creen ustedes que debería tener? Beneficia a la comunidad es un objetivo. Visión, ya, por ahí, muy bien. Visión. ¿Qué elementos? Identificar un problema, excelente. Por acá me están colocando post pero que no tienen respuesta. Tengan cuidado, por favor. Ya, vamos viendo por acá. Identificación de una causa, muy bien. Eso va, claro, en identidad, muy bien. Dar, dice ahí, dar a conocer el programa a través de actividades o proyectos, muy bien, excelente impacto. Sí, eso va en impacto. Excelente, vamos muy bien. Ujú. Misión que beneficie, muy bien. ¿Qué más dice por acá? Identificación de una causa bien definida. Eso va en visión base estratégica, muy bien. Crecimiento, sostenibilidad, escalamiento, crecimiento, ya. Transparencia, muy bien. Ajá. La transparencia es importante. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver por acá, crear organismos en busca del bien de un grupo de estudiantes. Ya. Muy bien, sí, claro, modelo de acción. Entonces, me parece que ya estamos por ahí entendiendo acción y propósito. Ya. Pero seamos un poco más específicos por acá, ¿sí? Igual con transparencia, seamos un poquito más específicos. ¿Qué necesita un movimiento para que sea sostenible y escale en el tiempo? ¿Qué necesita? ¿Qué elementos? Ya. Desarrollar una organización escolar con fines de poner a jóvenes en debate de investigación. Ya. Esto puede ir acá, en impacto. Dar las rendiciones de cuenta, muy bien, ujú, correspondiente. Transparencia, excelente.
Apoyo y convenios con otros. Excelente. Muy bien. Ajá, tal cual. Titularidad. Muy bien, ya. Entidad rentora, ya. Rectora, creería yo. Muy bien. Ajá, orden interno. Tener un objetivo, muy bien. Plan de ideas de cambio. Ujú. Identificar aliados, ya. Excelente, Camila Enciso. Muy bien, chicos y chicas. Propuesta y diálogo, excelente. Entonces, se está entendiendo que, por ejemplo, en el caso del modelo de acción, son acciones, es decir, son actividades que nos van a permitir lograr estos objetivos que se han planteado en la base estratégica. Todo está conectado, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? La base estratégica se sostiene también de gobernanza y orden interno. ¿Y cómo es que ejecutan? Con modelos de acción y de impacto, ¿no? ¿Ok? Es como quien diría, la identidad, el primer cuadrante, el de acá, es como el corazoncito del movimiento, ¿no? El propósito, el objetivo, lo que queremos lograr, ¿no? Acá pues, me parece que iría por acá, no sé, ¿ya? Entonces, la base estratégica es como quien diría el corazoncito del movimiento. La gobernanza y orden interno sería como la columna vertebral del movimiento, ¿sí? La estructura, lo que le da forma. Modelo de acción sería como las extremidades, ¿no? Lo que hace que uno se mueva, ¿no? Que simplemente pases de una idea a una acción, ¿no? Lo que la hace más tangible. Y por último, la sostenibilidad es esa visión que podemos tener, pero no solamente en base a buenas intenciones, ¿no? Sino a estrategias que nos ayuden a seguir impactando y seguir logrando todo lo anterior, ¿no? Entonces, bien, bien, chicas, vamos bien. Ujú. Excelente, un plan estructurado, muy bien, excelente. Entonces, vamos bastante bien, la verdad. Así que, eh, sí, no te preocupes, querida Alison. Nunca es tarde para involucrarse y por eso estamos viendo de qué manera. Entonces, ahí les va a quedar un poco la estructura, ¿ya? Eso principalmente quería ver con ustedes, ¿ya? Así es como se va construyendo un movimiento. ¿Sí? Sepan ustedes que primero empieza con un propósito, con un problema, un reto, una situación. Luego pasa a organizarse las personas, crean agendas, crean reglamentos, crean estructuras. En ese lapso también comienzan a hacer otras actividades para que más personas se enteren de estos retos. Y por último, hacen otras acciones que permiten que esas ideas o proyectos se sostengan en el tiempo, ¿no? Es toda una secuencia que es lo que ustedes han colocado ahí. Así que, excelente. Perfecto, líderes. Entonces, continuamos, ¿sí? En esa línea, ustedes por ahí se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué espacios de participación hay desde los 18 años? ¿No? Tengo entendido que por acá somos ya jóvenes adultos. Igual les cuento que hay muchos de estos espacios que yo les voy a compartir a continuación, que también pueden involucrarse desde los 15 años, ¿sí? Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos lo que es la Secretaría Nacional de Juventud, ¿sí? Pero yo creo que también en otros países hay ministerios o instituciones que se enfocan netamente en juventudes, ¿sí? Yo les recomiendo que estén muy al pendiente de sus redes sociales, de sus plataformas, de las actividades que hagan, porque ellos suelen lanzar programas, mesas de trabajo, consultas públicas, fondos y convocatorias muy importantes para garantizar que nosotros podamos involucrarnos en diferentes espacios de incidencia, ¿sí? Entonces, es importante que los tengamos mapeados y que estemos atentos en qué momento podemos involucrarnos cuando se dé la oportunidad. Luego están los consejos de juventudes. Acá en el Perú tenemos los consejos distritales de participación juvenil y también los consejos regionales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son grupos o
son como órganos autónomos conformados por otros jóvenes que lideran sus propias organizaciones. Entonces, ¿por qué es importante que nos involucremos? Porque ellos tienen incidencia directa, por ejemplo, en municipalidades, en regiones, incluso hasta con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos trabajar en conjunto con nuestros pares, que son otros jóvenes, para acercar diferentes peticiones o acciones en conjunto con diferentes sectores del Estado, ¿sí? Y por último está el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? En lo personal he tenido experiencias también como delegada joven del Perú, ¿no? Y por eso les puedo decir con total seguridad que existen mecanismos de incidencia en estos espacios internacionales también. Algunas agencias que por ahí les puedo recomendar porque suelen lanzar talleres, programas, mesas de trabajo, al igual que las otras instituciones. Por ejemplo, suele ser UNICEF, la PNUD, el World Food Forum. Sobre todo tenemos un capítulo acá en el Perú que anda muy activo, la UNFPA, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Población, por ahí la UNESCO, entre otros, ¿no? Suelen lanzar programas, voluntariados y diferentes espacios de incidencia, ¿no? Ok, entonces, y ya con esto cierro, chicas. ¿Necesito estudiar ciencia política o relaciones internacionales para incidir? Creo que ya muchos acá se habrán dado cuenta que no necesariamente, ¿sí? Cada profesión aporta una mirada diferente. De hecho, les cuento que yo estudio administración y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver la administración? La verdad es que muchísimo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros como administradores, por ejemplo, se nos forma o capacita para gestionar personas, gestionar proyectos, gestionar comunidades, ¿no? Entonces, por eso es importante que también desde que somos estudiantes, incluso, podamos ya ir adquiriendo la experiencia necesaria para posteriormente hacer acciones de incidencia mucho más estructuradas, ¿no? Y por último, porque participar en lo público es responsabilidad ciudadana, ¿no? Incluso si tenemos ingenieros, por ahí artistas, créanme que siempre hay una manera de involucrarse. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde empezar? Independientemente de la carrera o el sector donde ustedes deseen desenvolverse. Primero, identifiquen retos reales de su profesión, de género, de acceso, de brechas, muchos otros. Una vez que comienzas a salir de tu burbuja, te das cuenta que hay temas que necesitan discutir, ¿sí? Lleva esos temas a espacios de discusión colectiva. No te quedes solamente con lo que tú vives. Hay muchas situaciones que viven otros y que necesitan de igual atención. Contrasta con evidencia académica también. O sea, no te quedes solo con opiniones. Infórmate, aprende, ¿no? Siempre hay que estar constantemente comparando la percepción personal con hechos o teoría académica incluso, ¿no? Y por último, pasa del diagnóstico a la acción. No nos quedemos solo en la reflexión, ¿sí? Tomemos acción. ¿Cómo? Con todo lo que ya les he contado, pero también puede ser con organizaciones estudiantiles, de profesionales, sindicatos, colectivos, movimientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, a modo de conclusión, es importante entender que la política no es solo gobierno. Creo que ya quedó muy claro, ¿no? Es Estado, sociedad civil, es decir, comunidades, sector privado, ciudadanía. El Estado lo somos todos, por si acaso, ¿sí? Otro dato clave, que los países donde la juventud participa desde más temprana edad suelen tener mejores representantes. Y por si acaso no es algo inventado, ¿no? O sea, en verdad la teoría pues te demuestra eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor vigilancia ciudadana y porque se acostumbran desde muy jovencitos a incidir y formar parte de las decisiones del país, ¿no? Por último, no necesitas cambiar de carrera, creo que es muy importante tener presente eso para hacer política, ¿sí? Creo que todos tenemos diferentes percepciones, habilidades, experiencias que unidas pueden simplemente ser algo muy poderoso, ¿sí? Entonces, con eso cierro mi ponencia. Les agradezco muchísimo de verdad por el espacio y pues nada, para cualquier cosita quedamos en contacto. Agradecer muchísimo al equipo de Youth Plus
por la oportunidad y por supuesto a ustedes por su tiempo y predisposición. Un abrazote. Muchas gracias. Bueno, ahora, muchas gracias, Leslie, por la hermosa ponencia que has hecho. Muchas gracias por la hermosa ponencia que has hecho, Leslie. Primero que nada, discúlpanos más bien por la equivocación al mandar los links. Yo no me había percatado, ya que yo solamente me encargaba de moderar. Pero bueno, qué bien que se pudo solucionar y que todos pudieron disfrutar de esta ponencia. Chicos, eso, muchas gracias. Ahora voy a compartir también ya nuestras últimas diapos, que sería lo último ya para terminar y también terminar el curso que estamos cerrando con broche de oro con Leslie. Y bueno, chicos, gracias por llegar hasta aquí. Esta es una pequeña cartita de parte del equipo de YouPlus que está llegando especialmente para ustedes. Y se las leeré brevemente. Gracias, participante. Llegamos al final del curso, pero también al inicio de muchas ideas, debates y acciones que seguro vendrán. Gracias por cada sesión compartida, por las preguntas, las reflexiones y por la confianza que se fue creando poco a poco. Más que un curso, se volvió un espacio donde pudimos pensar juntos el papel que tenemos como jóvenes en lo público. Nos alegra muchísimo haber coincidido con una generación que no solo observa la realidad, sino que quiere entenderla y transformarla. Esto no termina aquí, las ideas siguen, las conversaciones también y esperamos volver a encontrarnos en el camino. Agradecemos de todo corazón, así como también les dejamos acá nuestras redes sociales y les decimos hasta pronto, ya que no creemos en un adiós, sino en uno que nos volveremos a encontrar. Esperemos que nos puedan siguiendo en las diferentes actividades y cursos que realiza YouPlus. Y bueno, muchas gracias, chicos. Y una notita acá, una hojita, es que por favor no se envían los formularios de asistencia al grupo que tenemos, debido a que hay personas que no asisten a las clases, pero se ponen como asistidos. Ya se eliminó el mensaje, sí llamaría la atención a la persona que lo ha hecho. Obviamente sabemos de sus buenas intenciones, pero, pero por favor, chicos, a la próxima infórmenlo a nosotros, envíenlo al privado de esa persona. Eso sería todo, chicos, y pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Leslie, por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, como ya dije, hasta pronto. Cuídense, chicos, bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias. Espero sigan habiendo oportunidades iguales. Súper lindo todo, gracias. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo harán con el tema de los certificados? Bueno, Recursos Humanos va a enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de política desde el cole, dándoles la información respecto a eso, chicos. Así que no se preocupen, sus certificados van a llegar. Y bueno, cualquier datito de consulta lo pueden ir dejando en el grupo, así como también las fotitos que toman durante la sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Bendiciones. ¿Puedo hacerte una pregunta?